Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Apocalipsis de Cristo. Y quiero compartir contigo dos versiones. La primera versión es como decir Apocalipsis interpretándolo del punto de vista que a través de la tradición de fe hasta el día de hoy, muchas personas cómo interpretan el libro de Apocalipsis, la realidad de Cristo y la historia. Entonces se interpreta de este punto de vista que desde Génesis hasta Apocalipsis es la revelación de un Dios donde Dios, tanto el Señor, el Dios del pueblo judeo hebreo, que en el Viejo Testamento vemos Jehová, Yahweh o Hashem, el Señor, cómo se manifestó. Y vemos a través de las historias del Viejo Testamento, vemos cómo Él trató con su pueblo. Vemos en ocasiones donde Jehová estableció pacto con su pueblo y les dijo: si ustedes me obedecen, estas son las bendiciones. Pero si ustedes me desobedecen, estas son las maldiciones. Te invito a leer Levíticos capítulo 26, Deuteronomio capítulo 28. Y ahí hace como decir un resumen entero de las historias del Viejo Testamento y del juicio de Dios. Cómo el juicio de Dios iba a ser manifestado a través de los ciudadanos por desobedecer. Cuando miramos, y te estoy compartiendo la primera versión de acuerdo a la tradición de fe, cuando miramos del Viejo Testamento hacia el Nuevo Testamento, se interpreta que ahora en la historia Dios se humanizó de una forma milagrosa para traer la redención al mundo. Por ende, después de su partida, se espera que algún día regresará. Se interpreta todo el libro de Apocalipsis como eventos tantos que sucedieron algunos en el pasado, pero en el pasado, hace 2000 años, fueron la realidad de eventos proféticos con una culminación en el futuro. Por eso, eventos escatológicos o por eso eventos apocalípticos se esperan que suceda, y terminando con el establecimiento del reino. Cristo descendiendo en las nubes con la iglesia para establecer en el mundo el reino sempiterno, la nueva Jerusalén, el reino de Dios. Y eso en resumen es como se interpreta el Apocalipsis de Cristo de acuerdo a la tradición. Por eso a través del libro de Apocalipsis se interpretan los juicios, se interpreta a Cristo como el mismo Dios del Viejo Testamento. Porque necesitamos tener en cuenta la relevancia de la audiencia para quienes fueron escritos estos libros y en cuál era el contexto histórico que era la realidad presencial que estaban viviendo. Esto nos ayuda a entender el tipo de lenguaje figurativo que a través del libro de Apocalipsis, a través de lo que se llama el discurso de los olivos, que viene a ser Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, que estos se conocen como el pequeño Apocalipsis, es el tipo de lenguaje escatológico referente o haciendo referencia a eventos del fin de los tiempos, fin de la era. En el contexto histórico refiriéndose al fin del reinado, al fin de lo que simbólicamente a través de la Biblia se llama el cielo y la tierra, que era el contexto histórico del primer siglo. Era la mentalidad, la conciencia, era lo que predominaba el estilo de vida de los ciudadanos del primer siglo. Era lo que a través de su tradición y a través del sistema gubernamental contenían como que era la fuente de su felicidad, de su paz, de su seguridad como
como sociedad en el pueblo sociopolítico en el contexto del primer siglo. Entonces necesitamos tener en cuenta la relevancia de la audiencia y ver cómo el libro de Apocalipsis utiliza y alude a las referencias del Viejo Testamento para demostrar entonces en lenguaje figurativo cómo Cristo o el Apocalipsis de Cristo fue manifestado en el primer siglo, pero a través de las tradiciones de fe se interpreta como algo que está a punto de suceder o algo que en el futuro sucederá para nosotros. Entonces eso es como decir una versión. Ahora te quiero presentar la versión del Apocalipsis de Cristo de una forma histórica, de una forma espiritual. Entonces necesitamos comenzar con esto. El origen de los principios y conceptos espirituales que vemos a través de la Biblia no se originó con el Génesis o con las historias de la Biblia. Se originaron con historias que antecedieron por miles de años, que vienen y provienen del Oriente. Y por eso a través de las historias utilizaron muchos cuentos, poemas, cánticos, oraciones. Utilizaron mucho lenguaje figurativo, simbólico y metafórico, utilizando historias para compartir realidades de la vida natural, no para creerse las historias, los cuentos como que fueron eventos y hechos históricos del pasado, sino que los cuentos, las historias, contenían poder espiritual. Las palabras a través de los cuentos contenían enseñanzas y las enseñanzas contenían el poder para vivificar, para despertar, para motivar una nueva mentalidad, una nueva perspectiva, unos buenos deseos, un mejor dominio propio, un mejor sentido y entendimiento de la vida presente, para responsabilizar a la audiencia, a aquellos que escucharan las historias, los cuentos y fueran edificados en ellos, para que entonces crecieran, vivieran y así los compartieran con otros. Esta realidad espiritual de conceptos y principios espirituales desde el Oriente vinieron a influenciar todas estas historias. Y si nosotros entonces en nuestro presente conociéramos de estas historias del Oriente, de los conceptos, de los principios, y miráremos a los símbolos, ¿qué podemos aprender que nos ayudará a interpretar las historias y los símbolos, el lenguaje poético y figurativo que a través de la Biblia nos revela? Entonces nos enseñaría una gran diferencia. A través de la versión número 1 del Apocalipsis de Cristo te compartía que a través de la tradición de fe se interpreta todo esto como que nace de un solo Dios. Pero a través de la historia de la segunda versión del Apocalipsis de Cristo, no. La esencia de Dios que se revela desde el Oriente tiene que ver con la ley de la vida. Tiene que ver con la ley que siempre presente es de la justicia, de la verdad, del amor, de la paz, de la no violencia, no mentir, no hacer mal a nada y a nadie. ¿Por qué? Porque desde el Oriente el principio de la realidad, de la revelación de lo que Dios es, como la ley por la cual vivir, es una realidad universal de todos y para todos. Por esa realidad entonces, cuando vemos el Apocalipsis de Cristo, podemos conocer que es una realidad espiritual que antecedió toda esta literatura. Por eso desde el Oriente
Cristo es revelado. Cuando uno conoce las historias del Oriente que revelan a través de los Upanishads, a través del Bhagavad Gita, a través del Uddhava Gita, como tres de algunos de los libros védicos que les puedo mencionar, nos revelan la esencia del Espíritu Eterno. Nos revelan el Hijo de Dios, el Espíritu de Dios, que dentro del hombre empodera al hombre para el hombre vivir una vida transformada, libre de las condiciones que su sistema los puedan cautivar y condicionar y formar a vivir por lo que a los sistemas de los hombres le conviene que los ciudadanos vivan por. Y muchas de las cosas es por los deseos del mundo exterior, y por eso siempre está esa ambición de querer más y conquistar más y buscar más, porque el sistema condiciona a los hombres a que la paz, la felicidad, el contentamiento se encuentra en los bienes materiales que puedes conseguir algún día. Por ende, ten trabajo, ten más casa, ten más esto, ten más lo otro, y algún día tendrás la paz y el contentamiento y la felicidad. Por eso, a través de las historias del pueblo judeo hebreo, unas historias de un pueblo esclavo hacia la tierra prometida, pero tenían que pelear mucho, tenían que conquistar una guerra, una tierra prometida. Y vemos la falta de paz, vemos la mucha violencia, y asumimos e interpretamos, como son las únicas historias que conocemos, no conocemos más nada, pues, ese es Dios. Es que Dios es amor, pero fuego consumidor, porque es la única versión de Dios que conocemos. Si conociéramos la versión de Dios que desde el Oriente se ha revelado, entonces podemos entender cómo naturalmente en la historia Jesús, un judío de nacimiento, después de haber sido instruido en su filosofía de vida y en sus tradiciones de su pueblo judeo hebreo, dejó su tierra y su parentela y fue y conoció lo que para él históricamente era una verdad histórica, su trasfondo histórico, la espiritualidad, la conciencia de unión con Dios que desde el Oriente existía como realidad histórica en el contexto de la vida histórica de Jesús. Y por ende fue la persona que por esos 18 años que la Biblia no nos menciona, desde los 12 hasta los 30, aprendió la sabiduría espiritual y vino en la conciencia de la revelación de Cristo que tenía. El apocalipsis de Cristo sucedió dentro de la vida de Jesús. Cristo históricamente representa al Espíritu de Dios dentro del hombre que lo vivifica para vivir ahora sobrenatural. Antes vivía el hombre muerto espiritualmente, ciego espiritualmente, que eso se refiere a la oscuridad, como Juan capítulo 1, versos del 1 al 5 nos habla. La luz vino al mundo que estaba en tinieblas. El mundo estaba ignorante en su vida centralizada por el contexto de su gobernante sociopolítico que los había centralizado a una vida egocéntrica, a una vida natural, a lo que la Biblia llama la carne, el viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza egoísta, centralizada en el yoísmo interno de satisfacer los deseos, cueste lo que cueste. La vida natural. Y por eso en Cristo, en el Espíritu, Jesús fue el hombre que vino en el Espíritu de la vida eterna.
Vino en la conciencia de la ley de la vida justa y perfecta, a lo cual Él llamó mi Padre y mi Dios. Vino a ser el ser en su contexto sobrenatural, porque fue el ser edificado en el espíritu de las enseñanzas orientales. Y vino a los suyos, a sus contemporáneos, a enseñarles de esta realidad de la vida eterna, de la vida justa, de la vida de hermandad, de la vida de no violencia, de la vida de una paz genuina, de la vida de ser sincero y puro a través de tus pensamientos, palabras y hechos. Y por eso vemos a través de su ministerio esta realidad revelada, la realidad del ser humano sobrenatural por el Espíritu eterno de Dios en él. El Espíritu del Padre, el Espíritu de justicia, de amor, de paz, de verdad, de perfección, de pureza. Y vemos esa realidad revelada como Cristo. Cristo el Espíritu de Dios. Cristo el Espíritu de verdad. Cristo el abogado defensor. Cristo el Espíritu Santo. Cristo el Padre. Cristo Dios como realidad eterna. Cristo como la ley de la humanidad. La ley universal que siempre presente es. Cristo como la luz del mundo. Cristo como la verdad imperecedera. Y vemos estas dos realidades. La realidad del ser natural, Jesús, empoderado por la esencia divina. Cristo, el Espíritu de Dios dentro del hombre. La mentalidad del hombre, la conciencia del hombre iluminada por todo lo justo. Y el hombre ahora empoderado para vivir en esa igualdad. Y así vemos la revelación de Cristo a través de los evangelios. Los evangelios no fueron escritos como eventos cronológicos que contaron la historia de la vida de Jesús y todos los sucesos cronológicamente, verdaderamente e históricamente. Los evangelios son parábolas, son cuentos para entender, para aprender el espíritu de la vida eterna, para conocer y crecer en el espíritu de la vida eterna. Los evangelios son enseñanzas para todo tiempo, en toda humanidad, porque contienen las riquezas y el poder, la gloria de la vida eterna. Y nos revelan a Cristo. Por ende, a través de los evangelios, utiliza un lenguaje bien figurativo. Nos está revelando la realidad que pasa dentro del ser humano, la realidad de las fuerzas, la realidad de los poderes del mundo invisible. ¿Qué son? Son los pensamientos, son los deseos, son las ambiciones, son las motivaciones, son las realidades que motivan a los seres humanos a accionar. Y a través de la Biblia y a través de la historia, esas realidades espirituales, esas verdades de la vida interna natural, se han escrito en forma metafórica, con un lenguaje figurativo, y se utilizan personajes para que personifiquen en los cuentos las características. ¿Ves? Es como decir, cuando la Biblia habla del diablo, de Satanás, hay que verlo históricamente, esta realidad, para conocer a través de los evangelios qué está enseñando, qué esto el diablo personifica a través de los evangelios. Para cuando vemos Apocalipsis,
capítulo 12, verso 9. Este gran dragón, la serpiente antigua, Satanás el diablo, quien engañaba a todo el mundo. Cuando leemos textos así, podemos entonces entender a lo que se refiere en forma figurativa, en lenguaje metafórico y simbólico. Y por eso cuando entendemos los símbolos que a través de los evangelios, a través del ministerio de la vida de Jesús, está utilizando, son símbolos que nos está enseñando la naturaleza del ser humano y la vida en su presente. Y cómo administra estos dos poderes. El poder interno de la vida, de la paz, de la luz, de la verdad, de la justicia, del amor. O el espíritu o los poderes, las fuerzas de la naturaleza egoísta, de la ambición, de la superficialidad, de la hipocresía, de la maldad, de la mentira, del enojo, de la calumnia, del robo, de la muerte, de la destrucción. La Biblia nos cuenta historias y utiliza símbolos. Otro símbolo, como en Mateo capítulo 5, las llamas del infierno. En el libro de Apocalipsis nos habla del lago de fuego y azufre. Cuando entendemos lo que el infierno representa, el dolor, como las justas consecuencias que el ser humano, por su naturaleza egoísta y centralizado en sí, recibe por esa mentalidad que siempre está apegada a sus deseos, apegada a la ambición, apegada a satisfacer momentáneamente sus placeres, por la ilusión que su contexto o el mundo le presenta. Y por ende, por la ambición, siempre está en esa cadena, siempre está en esa rueda de causa y efecto, de siembra y cosecha. Pensamientos malos te van a llevar a actitudes y acciones malas. Eso simbólicamente es la oscuridad, la tiniebla, la ignorancia de todo lo que la vida es, de todo lo que la luz representa, de todo lo que lo justo o todo lo que el reino de Dios representa y es. Y si aprendemos a interpretar los símbolos y el lenguaje figurativo, entenderíamos mejor la historia, entenderíamos mejor las historias desde Génesis hasta Apocalipsis y entenderíamos mejor nuestro presente. En el Apocalipsis de Cristo, a diferencia interpretativa de cómo en la primera versión, como les decía, que se le atribuye a Cristo, como si Cristo fuese Jehová, Yahweh, el mismo espíritu que predominó en las historias del Viejo Testamento, lo cual aquí en esta página, Universidad Cristo, desde el primer video, compartimos que eso no es lo que compartimos, sino que Cristo, históricamente, como los evangelios, nos revelan la realidad de Cristo en una luz oriental. Para entender a Jesús, el Cristo, es necesario mirar a Jesús con unos lentes orientales. Para entender la simbología, para entender un Mateo capítulo 17, la gran transfiguración.
Jesús con Moisés y Elías en el monte de los olivos o en el monte de la transfiguración. ¿Qué eso simbólicamente representa? Cristo, el espíritu de la vida, ¿puede morir? Dios, la ley de la vida eterna, la realidad que presente es antes de las historias del Génesis, de los eruditos judeo-hebreos como escribas de sus historias. Dios como la ley de la justicia, de la paz, como la luz que ilumina al mundo. ¿Puede morir? Entonces, ¿quién murió? ¿Quién fue crucificado? ¿Quién fue puesto en una tumba y después de 3 días resucitó? ¿Será esa historia la historia de Cristo que los evangelios nos enseñan? Como una historia figurativa nos está enseñando una realidad espiritual de la vida eterna. Como la ley de la vida perfecta, como la ley de la justicia y de toda verdad dentro del ser humano muere. Cuando el ser humano, por ambiciones que lo han condicionado del mundo exterior, es ignorante de su reino interior, es ciego, está dormido, está en un sepulcro, está en una tumba, es ignorante, está en tinieblas, está en oscuridad, está su mente ciego, no tiene la conciencia en el mismo espíritu de la vida. Y a eso es lo que estas historias nos están revelando. Una historia eterna. El poder dentro del ser humano para vivir justamente. Para vivir la mejor versión capaz en su contexto de cada ser humano. Y cómo necesita descubrir esa verdad dentro de sí. Ahí está el apocalipsis de Cristo. Ahí vemos entonces cuando leemos simbólicamente el libro de Apocalipsis y vemos los símbolos, el lenguaje figurativo y cómo nos dice que Miguel, el ángel, en el capítulo 12, luchó con el dragón. Miguel representando a Cristo. Vemos cómo el libro de Apocalipsis nos cuenta la historia. Nos cuenta lo que sucedió históricamente a través del ministerio de Jesús. Cómo Jesús, en la conciencia del Espíritu de Cristo, vino con las palabras de verdad, con la espada que salía de su boca, a concientizar en verdad a una vida de justicia, a la luz que lo iluminaba todo, a que hicieran de su ser y su conciencia el templo de esta vida, el templo de Dios dentro de su ser, y no en un templo hecho de piedra y de cemento. Vemos esa verdad histórica y a través de los símbolos, a través del lenguaje figurativo, Apocalipsis nos revela esta contienda espiritual. La luz contra la oscuridad. Cristo contra el diablo. Contra el espíritu que predominaba en la conciencia, en la mentalidad, a través del sistema sociopolítico
y los líderes religiosos y las ambiciones que el pueblo judeo-hebreo desde el primer siglo tenía, basado en las historias, basado en las promesas de su Viejo Testamento, de la adquisición de tierra, y por eso la fricción contra los romanos. Y ahí estaba la guerra entre la luz que vino en las palabras de Jesús a decirle a esos romanos que, basado a sus tradiciones, los ha condicionado a ustedes a mirarlos como enemigos. La luz vino a alumbrar esas conciencias en tinieblas, oscuras, ignorantes del amor que contenían dentro, de la hermandad que contenían dentro. Y fue Jesús al decirle con las palabras de vida: habéis oído en sus leyes, ama a tu prójimo y odia a tus enemigos. Mas yo os digo, ama a tus enemigos. Y vemos así la corrección de muchas cuando leemos el Sermón del Monte, desde el capítulo 5, capítulo 6 y 7 de Mateo. Podemos ver la luz alumbrando en las tinieblas. Podemos ver esa guerra espiritual de Miguel, de Cristo, del Espíritu de la vida, en la batalla infernal, en los aires, en las nubes, en los cielos, refiriéndose a la batalla en las mentes de los seres humanos. La luz contra las tinieblas, esa mentalidad egoísta y egocéntrica. Y por eso vemos a aquellos que desearon más la oscuridad que la luz. Por eso cuando miramos Mateo capítulo 23, vemos como Jesús le dijo a los fariseos y saduceos: ay de vosotros, sepulcros blanqueados, personas que aprenden a aparentar y a vivir superficialmente y no auténticamente. Y ahí vemos el apocalipsis de Cristo, la revelación universal del espíritu por el cual vivir, del espíritu de justicia, de hermandad, que a través de la historia se ha revelado a la humanidad. ¿Y cómo se ha revelado? Se ha revelado antes de estas historias. Si lo único que conoces de Dios es desde Génesis en adelante, entonces te invito a crecer en el conocimiento de Dios. Conoce del Bhagavad Gita, que significa el canto del Señor, la revelación de la unión con Dios, que proviene del Oriente. Y eso nos ayudará a entender el progreso de las historias del Nuevo Testamento, del tipo de lenguaje figurativo que encontramos en Primera de Corintios capítulo 15. Todo ese capítulo, si lo interpretamos en el entendimiento de la revelación espiritual de Cristo, entonces ese capítulo resaltaría y significaría en nuestro presente una gloriosa revelación y entendimiento. Y así sucesivamente hasta el libro de Apocalipsis, de entender los símbolos y el lenguaje figurativo. No de que nos está hablando de eventos del futuro que sucederán, sino nos enseñan a través de la historia el pasado para entender cómo el espíritu de la vida eterna ha sido revelado. Y a través del libro de Apocalipsis y todas estas imágenes, historias, podemos entonces recibir esperanza, porque fue un libro escrito para personas que en su contexto del primer siglo
pasaron por muchas situaciones fuertes, severas, persecuciones, hambres, muertes, calamidades, cárceles, destrucción. Pero en todo ese proceso tuvieron la máxima revelación. Tuvieron su apocalipsis de Cristo. Tuvieron el entendimiento que los empoderó a la seguridad, a la estabilidad, a la paz, a la felicidad y al contentamiento, que no estaba y ni dependía de su estado sociopolítico o del cielo y tierra que les había dado por un lapso de tiempo su estabilidad y seguridad. No dependía de su sistema sociopolítico en su mundo exterior, sino habían encontrado las riquezas eternas, la verdad de cómo dentro de sí mismo vivir en la armonía de la paz, de la seguridad, del contentamiento, por la unión de la esencia que siempre es presente y que entonces uno se hace uno con ella, la reconoce, la entiende, pasa del estado de fe al estado del entendimiento. Conozco esta verdad y esta verdad causa seguridad, paz, dominio propio, crecimiento, madurez. El Apocalipsis de Cristo nos revela esa nueva ciudad, esa nueva Jerusalén, esa ciudad santa que descendió del cielo, esa iglesia que ha sido lavada por la vida, ha sido lavada en Cristo, ha sido renovada su mente y su conciencia, su espíritu y su corazón en la verdad eterna. Esa nueva Jerusalén, por eso ya no necesita más luz. Por eso en ella no habla templo. Porque es la mentalidad y la conciencia, es el ser humano que ha hecho de su mente y corazón el templo de Dios. Y el resplandor es Cristo. El Espíritu como ley que motiva a toda acción durante el día en el mismo sentir, en la misma esencia, en la misma sintonía de todo lo que presente Dios es, en todos y en todo. El Apocalipsis de Cristo. Dos versiones. A través de la tradición hay una versión, hay una escatología que se espera. A través de la espiritualidad, un espíritu de la vida presente por el cual siempre vivimos en él. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.